Algo importante que pasó ayer fue que se cumplieron 50 años de la creación de nuestra organización madre a nivel nacional, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, ¿no? Y 37 años hace no muy poquito, el 31 de agosto, de SUTEBA. Recordamos siempre lo de CETERA porque no es casualidad que ese encuentro, esos inicios estuvieron de alguna manera precedidos de una importantísima discusión, que es el tema de reconocernos como trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces, eso es lo que ha marcado durante 50 años todo nuestro camino. Hemos tenido momentos muy complejos desde el inicio. Ustedes imagínense que en el 73 se creó la CETERA y en el 76 asesinaron el 24 de marzo a nuestro primer secretario general de la CETERA, que fue Isauro Arancibia, ¿no? Y después, con toda esa dictadura cívico-militar, perdimos más de 700 compañeros en todo el país. Entonces, siempre que recordamos el inicio de CETERA, siempre que recordamos las luchas que dimos, que damos y que vamos a seguir dando, siempre recordamos a todos los que nos precedieron. Así que, y hoy sobre todo, ¿no? Porque hoy la verdad que vivimos momentos complejos en el sentido de que nuevamente el sistema educativo, los docentes principalmente, las docentes, como los trabajadores de la educación, los estudiantes, las familias, la comunidad educativa toda, estamos en el eje nuevamente de la tormenta. Lo estuvimos en los 4 años del macrismo y Vidal en la provincia, lo resistimos con un protagonismo de todos los que estamos acá, de todos los compañeros y compañeras que están en la escuela, pero nuevamente vuelven a la carga con demonizar el trabajo docente, agredirnos, buscar estigmatizar nuestra tarea, buscar desfinanciar, planteando hasta hoy quizás más abiertamente, porque en aquel momento de lo que era Macri y Vidal, uno veía en los presupuestos, y ahora voy a contar algunas cosas, uno veía que este ataque se reflejaba también en la inversión en educación, ¿no? La falta de infraestructura escolar, uno lo veía en la subejecución de los fondos que llegaban a nivel nacional, el tema de eliminar la paritaria nacional, el tema de la no construcción de escuelas, pero también el tema de la no creación de cargos y todas las otras cuestiones que vimos, la desaparición del programa Conectar Igualdad, la desaparición de todos los libros que iban para las bibliotecas, o sea, lo vimos de esa forma, ese ataque, ¿no? En ese momento. Pero hoy, de alguna forma, esto fue en el marco de la mercantilización, porque cuando uno dice que anda todo mal, esto, por supuesto que hay gente muy joven acá, pero los que los vivimos, ya en los 90, cuando nos decían que algo funcionaba mal y terriblemente mal, y había campañas, no, vivimos en los 90, tenemos experiencia acumulada, cuando nos decían que algo funcionaba terriblemente mal y había campañas para eso, era porque atrás de eso venía inmediatamente la privatización, ¿no? De todas las empresas estatales que vivimos en los 90, y esto hoy lo plantean y lo vienen planteando ya con la educación, la mercantilización de la educación. Que, insisto, en esa primera etapa, porque la verdad que pensaban quedarse una segunda etapa, no pudieron porque el pueblo en esto, y nosotros a la cabeza no pudimos resistir y revertir eso, pero en esa primera etapa era la parte de estigmatización, ¿no? De financiamiento. Pero en una segunda etapa venía realmente algo que habían empezado a hacer, que era la guita que llegaba para inversión, para inclusión, la destinaban a las ONG. Esos son los primeros pasos de la mercantilización de la educación. Ahora, abiertamente plantean los proyectos que están dando vuelta para poder conducir el país, abiertamente plantean las escuelas voucher, abiertamente plantean el tema de quitar, aspectos esenciales de lo que es el derecho social a la educación, la inclusión, la inversión,
plantean abiertamente sin ningún tipo de ya filtro, ni siquiera ocultarlo. Entonces, hay un modelo muy claro de ataque hacia los docentes, pero principalmente hacia la escuela pública y el derecho social a la educación. Entonces, el poder real se mete, digo, que está detrás de esto, porque no vamos a pensar, sinceramente, ¿no? Esto yo lo decía la otra vez, lo charlábamos con algunos compañeros, no vamos a pensar que acá Milei es el enemigo, quizás, o vamos a pensar que Bullrich es el enemigo. No vamos a pensar en eso. Lo que hay que pensar es que detrás hay un poder real, que es el que realmente tiene esta verdadera intención de hacer negocio con la educación. Y ahora después voy a decir por qué. Entonces, el poder real genera una crisis social, política, humanitaria, ambiental. Y ustedes lo van a ver. Después los materiales que acá comparte mi compañero, van a ver que es una crisis ambiental también. Porque una crisis humanitaria, una crisis política, lleva también a una crisis ambiental. Entonces, el poder real lo que genera es eso, romper todo tipo de pacto democrático, y lo venimos viendo. Rompe los pactos democráticos. ¿Cómo lo venimos viendo? Primero poniendo en duda la memoria, la verdad y la justicia. Es un pacto democrático, el nunca más es para siempre. Eso lo pone en duda, lo pone en discusión. La educación sexual integral. ¿Cuántas compañeras, cuántas mujeres pagaron con su vida los abortos ilegales? Eso es algo que conquistamos en las escuelas, la educación sexual integral y después la ley de IBE. Todos se ponen en discusión ahora de nuevo, porque generan grietas que apuntan justamente a poner dudas con lo que ya estaba acordado. Y un pueblo crece y evoluciona en base a los acuerdos previos, a estos acuerdos democráticos que se generan, no de un momento, en un momento, que ocurre en un momento, sino que es un acumulado histórico. Se pone en discusión lo de la justicia social. Ya poner en discusión lo de la justicia social, ¿sí? La distribución de la riqueza, es porque eso trae detrás una política que justamente va a apuntar a esa redistribución, que esa redistribución no va a existir exactamente. Entonces lo que va a pasar va a ser la concentración de la riqueza en cada vez menos manos. Eso es lo que trae detrás. Y también en el ambiente. ¿Y por qué lo traigo también? Porque hasta, digo, yo escuché hace poquitos días, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escucharlo, creo que fue Milei, decía, insisto, sáquenlo a Milei, miren detrás el poder económico planteando eso. Abiertamente plantea, bueno, la empresa si quiere tirar residuos, que tire todo lo que sea al río, mientras produzca. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad por todos lados. Ahí les recomiendo un libro, para que lo tengan. Algunas compañeras capaz que ya lo leyeron, algunos compañeros, se llama Memoria Verde, que es la historia de, bueno, que habla, ¿te acordás del tema de las curtidoras y demás? Bueno, eso, digo, miren ustedes, hoy está planteando que, yo miraba, contrarrestaba, ¿no? Hace pocos días, un operativo que se hizo Acumar en una curtidora, ¿no? Y que tiraba residuos ilegales, no tenía tratamiento y demás, y escuchaba las palabras de, no, que tire cualquiera lo que sea. ¿Qué es eso? El tema del capitalismo y el consumo, ¿no? La insustentabilidad. Bueno, exactamente. Mucho más cerca, y hablando de lo que es Varela, es la Rotonda y el Bueno. Arroyo de las Conchitas. Bueno. Eso es lo más cerca que tenemos con respecto a lo que habla el libro. Bueno, entonces, miren ustedes, nosotros... Perfecto, perfecto. Eso está bueno esto que traen, porque ¿qué pasa con todas estas cuestiones? El capitalismo, digo, este capitalismo salvaje de las empresas que hacen de impunidad, es el que lleva esto arrojen residuos que total mientras produzcan no pasa nada. Pero esto nos tiene que, justamente estos seminarios y esta temática en particular, es la que nos tiene que interpelar. Es la que nos tiene que interpelar. Como educadores, hay una ley de educación ambiental, como educadores, pero también nos tiene que interpelar como pueblo, porque tiene que poder construirse también un acuerdo democrático que apunte a la sustentabilidad del ambiente,
que tiene que ver simplemente con nuestras propias vidas, esto bueno, ya lo van a desarrollar, pero digo, tiene que ver básicamente con eso. Entonces, digo, esto no, nos parece que es fundamental porque hay que poderlo poner, digo, en palabras y poder interpelar a los compañeros, poder interpelar a la comunidad educativa, a los pibes. Hay que salir del ecologismo, ¿sí? Y ponerse a discutir desarrollo sustentable y consumo, ¿no? Digo esto, saber estas cuestiones que, digo, insisto, no voy a meter porque obviamente la van a trabajar y esa es la idea, ¿no? Que nos podamos interpelar con eso. Entonces, lo que quería decir es que el poder real está con todas estas cuestiones hoy más abiertas, planteos más abiertos, favorecidos, por supuesto, también con un poder mediático, que no son, no estamos hablando que son canales de televisión, radios y demás. Ya sabemos, gente, que los canales y demás son en realidad grupos económicos que tienen huevo en todas las canastas. Son grupos económicos que inciden en la política, inciden en la economía, inciden en lo social, inciden en cada una de las decisiones. Son los que, por ejemplo, tenían, miren ustedes, ¿no? Y retomando, porque estas son cuestiones tiro elementos políticos para discutir, ¿no? Son los que tenían las principales acciones de lo que era la FJP. En la reestatización de las cajas jubilatorias, ahora plantean volver de nuevo a privatizar eso, que sería una locura. En la reestatización, claro, se genera el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y ese Fondo de Garantía tiene acciones en todos estos empresarios que hacían negocio y la timbiaban con la plata de los trabajadores jubiladas. ¿Sí? Esto son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, nosotros como educadores tenemos una gran responsabilidad y la asumimos resistiendo, la asumimos y nosotros desde acá, de todos, ¿no? Desde SUTEBA, de la CETERA, siempre poniendo en debate, siempre poniendo arriba de la mesa los temas para que nos interpelemos, para que los podamos trabajar y para que de esos temas tengamos la posibilidad de tener un saldo organizativo que justamente es avanzar en estas cuestiones que tienen que ver con la comunidad educativa y que implica poder, uno hablaba recién de los 90 y nos reíamos un toque, pero la verdad de la milanesa es que un docente que empezó a trabajar en el 2000 no conoce el 90, salvo como estudiante de alguna escuela secundaria quizás. Un docente que empezó a trabajar ahora en el 2010, mucho menos. Hay docentes que empezaron a trabajar ahora en el 2020, vamos a suponer cada 10 años, pero menos que recontra menos. Entonces nosotros esto es una forma, la memoria es un músculo que se ejerce. Entonces tenemos que poder poner en debate todas estas cuestiones. Por eso los seminarios de derechos humanos que estamos haciendo tiene que ver para poner esta cuestión en debate. El seminario de educación sexual integral que también estamos haciendo tiene que ver también para poder revitalizar estas discusiones y ejercer ese músculo de lo trabajado. Y este seminario apunta también a eso, a empezar a interpelarnos y a trabajar una nueva mirada, ¿no? Teniendo en cuenta el ambiente, la diversidad, el desarrollo, la economía, todas estas cuestiones, y que nos permita también generar un acuerdo democrático, como decía, para las generaciones futuras. Que las generaciones futuras son simplemente nosotros, nuestro hijo, nuestro nieto, o sea, no estamos hablando de alguien extraño. Entonces, nosotros dimos esa pelea, estamos dando esta pelea, esta batalla cultural también, por eso esto de los seminarios. Y también, en esta resistencia logramos, recuperar nosotros desde SUTEBA espacios que no teníamos, porque yo recién hablaba de inversión educativa. Si nosotros no tenemos la paritaria nacional como no teníamos, porque la habían eliminado, no podemos discutir algunas cuestiones como pasaron estos días. Estos días, se cerró la semana pasada un acuerdo paritario nacional, ¿no? Donde hubo no solamente discusión en un montón de temáticas que se vienen trabajando, sino también en el tema salario. Y antes, inmediatamente, y ahora voy a hacer algunos números y contar algunas cosas, habíamos tenido el tema de la revisión de la paritaria provincial, que también era una paritaria, teníamos una paritaria que era antojadiza,
en el sentido de que nos ofrecían lo que querían, no sabíamos ni lo que cobrábamos hasta hace algunos años, hasta que, pudimos de alguna manera retomar esa discusión, recuperar poder adquisitivo y que hoy, por la relación de fuerza que construimos, respeten la revisión y la actualización de esos salarios, ¿no? Así que bueno, nosotros, recuperamos esa paritaria nacional y provincial y pudimos hacer avances. En la paritaria nacional, ustedes imagínense que esta mirada nacional de lo que es el tramo nacional del salario que se garantizaba por el financiamiento, ustedes imagínense que un docente a nivel nacional, y escuchen esto, a nivel nacional, ¿qué quiero decir? En las provincias, en la gran mayoría de las provincias, estoy hablando que casi más del 60% de las provincias, lo que se discute en la paritaria nacional se transforma en el salario directo de los compañeros. No discuten un peso por arriba. Miren la importancia de la paritaria nacional. Ya el último tramo de Macri se había generado disparidad. Ya había provincias que cobrábamos una cosa y otras provincias que cobraban cualquier otra cosa. Había diferencias importantes. Eso volvió a tener una normalidad. Después, por supuesto, las provincias que tenemos otra relación de fuerza, que tenemos como en la provincia nuestra, 300.000 docentes, vamos a discutir otras condiciones, ¿no? Y aparte porque tenemos también un esquema con el Frente Unidad Docente de mucha fortaleza, entonces eso nos permite tener relación de fuerza. Pero miren ustedes, paritaria nacional. En febrero arrancan cobrando 93.000 pesos el cargo de maestro de grado sin relevancia y sin antigüedad. En febrero, 93.000 pesos. En julio, 165.000. Y en septiembre, 200.000 pesos. Esto era lo que se cobraba, lo que se acordó ahora, partiendo de 93.000 pesos a 200.000, más del 100%, ¿sí? A septiembre. Y se cerró también para octubre 220 y 250 para diciembre. Más el aumento de la conectividad. Esto a nivel nacional. Más otros ítems que era, uno, el compromiso de llevar una ley de financiamiento educativo, que casualmente en este momento hay compañeros en el CCK presenciando la presentación de esta ley de financiamiento educativo, una nueva ley de financiamiento educativo. Del 6, ustedes saben que la ley de financiamiento educativo estaba en el 6%, pasa al 8%, de manera progresiva, con un 6,5% para lo que es inicial, primaria, secundaria y superior, y un 1,5% para lo que es universidades. O sea, acá tenemos que hablar de un punto en lo que es el Producto Bruto Interno, es miles de millones, un montón de dinero. O sea, esto es más inversión. Esto se está presentando ahora en este momento. Y es parte del compromiso que se asumió en la paritaria, junto del acuerdo de resguardo y reparación también a nivel nacional, junto con estos valores. A nivel provincial, ¿qué habíamos cerrado nosotros en el marco de la revisión? En el marco de la revisión, nosotros teníamos un 70% acumulado hasta julio, ¿sí? Que se transforma en ustedes se acuerdan que en el acuerdo paritario votado a principio de año se pasaba a un 85% en septiembre, pero como tuvimos esa devaluación después de las elecciones, se hace de eso una revisión y ahora se sumó un 10% más. Entonces, ahora en septiembre, con este cobro de este mes, los próximos días, en octubre, se va a cobrar un 95% de aumento. Entonces, imagínense que nosotros partimos de 115.000 pesos en febrero, 200.000 teníamos en julio, ahora en septiembre vamos a tener 230.000 pesos, estamos hablando del cargo de maestro de grado sin relevancia y sin antigüedad. Y aparte con revisión en octubre. Pero acá se suma algo interesante, porque como se cerró la paritaria nacional, el aumento de la conectividad, en realidad no va a ser un 10%, va a ser un 12%. O sea que nos aumenta un poquito más, en vez del 95% nos vamos al 97,5%. El tema del aumento para el próximo cobro. Exactamente. Así que, comentar estas cosas, más el acuerdo paritario, más el tema de creación de cargos, más el tema de lo que es la parte de infraestructura, bueno, toda una agenda que venimos laburando. Entonces, lo que quiero, para cerrar, es, nosotros en los seminarios está claro, por las temáticas que yo decía, por la agenda que traen algunos sectores que son representantes del poder real, nosotros lo que apuntamos a la formación política.
porque nosotros vamos a discutir el seminario de Memoria, Verdad y Justicia, el de Derechos Humanos, vamos a discutir política. En el de Educación Sexual Integral vamos a discutir política. Y en este de ambiente vamos a discutir política. Porque, digo, tienen, como yo decía, al ser temáticas que están en la agenda para que, de alguna manera provoquen en el pueblo una pérdida de derechos, nosotros nos tendremos que rebelar y plantarnos fuertemente en la defensa de esos derechos, y defender esos derechos, poder discutir en cada uno de estos seminarios e interpelarnos colectivamente, que es lo que hacemos desde hace, insisto, 50 años en CETERA, 37 años en SUTEBA. Así que bueno, nada, gente, buen seminario, muchas gracias.